Primera Timoteo 3:14 declaran así las Sagradas Escrituras. Pablo a Timoteo le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos deja a nosotros en silencio en cuanto a la forma en cómo un cristiano debe conducirse en la casa de Dios, lo que un cristiano debe practicar en la casa de Dios, lo que un cristiano debe creer, proclamar y defender en la casa de Dios. La verdad importa. Lo que cada iglesia, lo que cada denominación entiende de las Sagradas Escrituras es de suma importancia, porque cada iglesia debe estudiar la verdad, proteger la verdad y proclamar la verdad. Ahora bien, nosotros sabemos que hay diferentes denominaciones. Y esto se debe a nuestro pecado y a muchos textos de las Escrituras en los que el Señor no nos revela su significado en plenitud. La Escritura nos recuerda que hay verdades que están ocultas y reservadas únicamente para Dios, y otras que han sido reveladas para nosotros con claridad para que vivamos en ellas. Y muchas de las distinciones en las divisiones, en las denominaciones, surgen del entendimiento que cada denominación le da a ciertos textos de las Escrituras. De allí surgen muchas de las denominaciones. No porque no estudien la Biblia, sino por el entendimiento que cada denominación le ha dado a ciertos textos de las Escrituras, y de ahí han surgido sus posturas. Ahora, si esto es así, la pregunta es: ¿cómo elegimos la denominación donde crecer? A pesar de que un día en el cielo, es verdad, no habrá ninguna denominación, pero mientras estemos en la tierra será distinto. Entonces, ¿cómo definimos dónde estar? Bueno, ver cuál de esas posturas teológicas, de acuerdo al entendimiento que han llegado estas denominaciones a los textos, es la que es más consistente con la verdad bíblica. Y ahí yo puedo tener algo de guía de en qué lugar debo estar y dónde crecer. ¿Por qué digo esto? Porque, queridos hermanos y amigos, tanto los que están presentes, que es el público a quien en primer lugar quiero dirigir mi enseñanza, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, pastoread la grey que está entre vosotros. Así que esta clase es en primer lugar para las ovejas que Dios me ha encargado. Pero en segundo lugar es importante recordar a los que nos ven en internet lo siguiente: el propósito de esta enseñanza no es criticar o menospreciar a otras denominaciones cristianas. Ese no es nuestro propósito, y el Señor, que conoce nuestros corazones, lo sabe. Sino más bien nuestro propósito a través de esta clase es fortalecer las convicciones de los miembros de nuestra iglesia y proporcionar al mismo tiempo claridad a aquellos que están explorando, conociendo un poquito de la fe reformada. Reconocemos que hay verdaderos creyentes en diferentes denominaciones cristianas. No lo estamos negando y nos estamos poniendo como superiores a los demás. Y nuestro deseo más bien es presentar esta tarde con amor y humildad las distintivas que caracterizan a una iglesia bautista reformada, como lo que somos, es nuestra identidad. ¿Con qué propósito? Para que cada persona pueda tomar decisiones, pero informadas, sobre su camino de fe o en qué iglesia arraigarse y crecer. Y no está de más decirle que mi propósito aquí tampoco es desentrañar todos los aspectos de una iglesia bautista reformada. Hay diferentes distintivos, 32 doctrinas plasmadas en nuestra confesión de fe. Mi propósito aquí no es ese. Yo solamente les voy a dar un pequeño fundamento, una pequeña base, una pequeña probadita de lo que creemos y lo que hacemos. Y también recordemos que nuestra iglesia, por amor a los que nos visitan, por amor a ustedes, ha diseñado un curso llamado Peregrino para los que nos visitan, para que por varios meses
escuchen a la luz de la palabra de Dios cuáles son los distintivos de una iglesia bautista reformada. Y este curso, cada vez que lo damos, se va reforzando y puliendo más, por amor a ustedes. Y este curso para que usted pueda entender en qué nosotros creemos y en qué nos distinguimos. Y en ese tiempo usted tiene el privilegio de escuchar verdades a la luz de la Biblia, pero también de hacer todas las preguntas sobre las dudas presentadas. En pocas iglesias se da la oportunidad de que antes que usted se incorpore a la membresía o sirva, le den la posibilidad de darse a conocer. Mire, nadie quisiera casarse con un desconocido, ¿verdad que no? Y yo sé que es bonita la frase, uno nunca termina de conocer a la gente. Sí, yo sé que es así. Pero por lo menos los aspectos fundamentales deberíamos conocerlo de alguien con quien vamos a vivir hasta que la muerte nos separe. Bueno, piensen en la membresía como algo así. Es como un compromiso de pacto que hacemos hasta que el Señor venga. Por lo tanto, no queremos hacernos miembros de una iglesia a la que no conocemos lo que creen y lo que practican. Por eso es que por amor a ustedes, nuestra iglesia ha diseñado cursos como estos. Así que mi idea no es desentrañar nada, ni menospreciar, ni criticar a ninguna denominación cristiana, sino edificar a los miembros de esta iglesia y dar luz a los que están conociendo la fe reformada. El título de esta clase es bien interesante, ¿verdad? No te unas a una iglesia bautista reformada. Pero no sé si vieron una parte de la frase que dije sí y tiene puntos suspensivos. Y es lo que quiero desglosar y sin más preámbulo yo quiero dar para ustedes la primera razón por la cual yo no te recomendaría unirte a una iglesia bautista reformada. Sí que en primer lugar, no te unas a una iglesia bautista reformada si estás en desacuerdo con la predicación expositiva. Así es, no te unas a una iglesia bautista reformada si no estás de acuerdo con la predicación expositiva. Hermanos, los bautistas reformados se distinguen por su convicción respecto a la suficiencia y autoridad de la palabra de Dios. Tal cual como nos enseña Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice este texto de las Escrituras? Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora usted dirá, pastor, pero en eso estamos de acuerdo muchas denominaciones. Y no lo dudo. Yo creo que todos los verdaderos cristianos estamos de acuerdo en la inspiración e infalibilidad de la palabra de Dios. Yo creo eso. Pero no todos creen en la suficiencia de la Biblia. Es ahí donde hay una gran diferencia. Yo he escuchado un montón de veces de pastores y ministros que han dicho de forma clara: necesitamos la Biblia más la psicología. No puede estar la Biblia sola. La Biblia no es suficiente. Y el peligro que terminan atravesando es que la Biblia termina siendo sustituida por completo. De hecho, la mayoría de ustedes están aquí porque en los lugares donde estaban no recibían palabra de Dios. Así que yo no creo que los creyentes duden en la inspiración de las Escrituras. Tú le preguntas probablemente a alguien de otra denominación o iglesia y te va a decir, claro, yo creo que la Biblia fue inspirada por Dios. La pregunta es si crees que la Biblia es suficiente, que no necesitas nada más aparte de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa con muchos movimientos como continuistas y otros? Ellos no dudan que la palabra sea la palabra de Dios. Y está bien. Pero el punto es que ellos dicen la palabra de Dios más nuevas revelaciones. La palabra de Dios más tal cosa. Y es allí donde la fe bautista reformada se distingue, porque decimos la palabra de Dios y nada más. Hermanos, todos los cristianos verdaderos creen que la Biblia fue exhalada por Dios y que es infalible y sin error en todas sus partes, pero la mayoría diferimos es en su entendimiento de la suficiencia de esta. Se cree necesito la Biblia más nuevas revelaciones o algunos otros aspectos sobrenaturales para producir convicción de pecado en un alma o para hacer cualquier otra
cosa. Los bautistas reformados se distinguen por su convicción de que la predicación es fundamental para la vida de la iglesia. Y es aquí donde se une mi punto de la predicación. Si una iglesia bautista reformada como somos, cree que la palabra de Dios es inspirada por Dios, creemos que la palabra de Dios es infalible, si creemos que la palabra de Dios es inerrante, si creemos que la palabra de Dios es suficiente, ¿cuál es la conclusión lógica? Pues debemos predicar solo la palabra de Dios. Y es allí donde viene la predicación expositiva. Y donde surgen algunas preguntas que debemos responder en nuestras mentes. Si usted conoce las Escrituras, usted va a saber responder muy bien lo que voy a preguntar. Pregunta 1. De acuerdo a la Biblia, ¿cómo le agrada más a Dios salvar a los pecadores? De acuerdo a la Biblia, ¿cómo le agrada más a Dios exhortar, impulsar y edificar a sus santos? De acuerdo a la Biblia, ¿cómo es Cristo más poderosamente mostrado a la mente y al corazón? Y la respuesta es a través de la palabra de Dios. Incluso antes de que el canon hubiese sido terminado, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice, la fe viene solo por el oír. El autor de Hebreo, cuando el canon no había completado, nos dice que la palabra de Dios es suficiente y más cortante que toda espada de doble filo. Y puedo seguir citando un montón de textos que confirman lo que acabo de decir. ¿Cuánto más ahora que tenemos esta riqueza en nuestras manos? Por lo tanto, los bautistas reformados rechazan rotundamente las tendencias de hoy en día hacia una enseñanza superficial, servicios de predicación cancelados, el destinar los servicios de adoración a testimonios, películas, dramas, danzas, cantos u otras actividades, cediendo o sustituyendo la predicación suficiente de la palabra de Dios por actividades que toman ese lugar. Hermanos, la palabra de Dios debe ser central en la vida de adoración de la iglesia. El apóstol Pablo incluso nos advirtió que vendrían días en el que un montón de hombres se amontonarían de acuerdo a sus concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Y eso sigue siendo una realidad hoy. Dice que van a haber hombres que van a salir de iglesias donde se proclama la verdad, se amontonarán con otros que lleven sus mismas concupiscencias y su vida de pecado y apartarán el oído de la verdad para escuchar fábulas. Y eso puede ser escuchado incluso en lugares que se llaman iglesias. Se juntarán, así que no te extrañes si eso pasa. Por eso creemos como iglesia en la predicación expositiva. Si tú estás esperando un lugar donde veas simplemente danzas, obras de teatro, película y 5 minutos de predicación, una iglesia bautista reformada no es el lugar para ti. Vas a terminar frustrado, decepcionado, peleado y no queremos tener problema con nadie. Pero ¿qué es la predicación expositiva? ¿Por qué es tan importante para una iglesia que cree en la infalibilidad, inspiración y suficiencia de la palabra de Dios? Bueno, la predicación expositiva, decía el pastor Sugel Michelén, consiste en extraer, por eso se llama exégesis, el trabajo que hacemos. Extraer la idea principal de un texto de las Escrituras en lugar de imponer nuestras interpretaciones personales para alimentar a la grey. En la predicación expositiva, el mensaje del autor original termina siendo el mensaje que gobierna la predicación en nuestros días. No hacemos eisegesis a llevar nuestras ideas al texto. No, nosotros extraemos algo que ya está ahí. Por eso como iglesia tenemos talleres de predicación expositiva, una academia de predicación expositiva, predicamos a lo largo de libros de la Biblia. Cuando predicamos un sermón sobre un texto lo predicamos de forma expositiva, porque si la palabra de Dios es suficiente, infalible, inerrante y es el medio que Dios usa para salvar pecadores y santificar a su pueblo, ¿por qué predicaríamos otra cosa? La palabra de Dios. Y tú dirás, pastor, pero donde yo iba citaban el texto de la Escritura. Sí, pero citar un texto de la Escritura no es predicación expositiva. Ni predicar palabra por palabrita como si fuera un diccionario. No es tomar el mensaje del texto, hacer exégesis al texto, luego ubicarlo en toda la historia de la redención y comunicarlo a nuestra audiencia tal cual como el texto fue dado. No simplemente tomar el texto para apoyar mis convicciones y para abusar de la grey a través de eso.
Ahora bien, en muchas iglesias hay predicación temática. La predicación temática puede ser valiosa, decía alguien, siempre y cuando cada texto citado se contextualiza y se le hace exégesis adecuado. Pero es más difícil hacer eso que la predicación expositiva. Desglosar un tema, tomar 10 textos y hacerle exégesis a cada uno. Si uno con uno lucha, siempre y cuando la predicación temática lleve esa línea, muy bien, puede ser valiosa. Pero si al final le vas a hacer exégesis a cada texto y lo vas a contextualizar, mejor predica expositivamente. La predicación debe centrarse en exponer y aplicar el texto bíblico a su contexto. Traerlo a la grey porque confiamos que es la palabra de Dios lo que Dios usará para santificar a su pueblo y salvar a los pecadores. Y como tal cual lo dice mi confesión, nuestra confesión, creemos que todos los demás medios por los cuales Dios hablara han cesado. Capítulo 1, párrafo 1 de la confesión lo dice. Y a través de un montón de textos bíblicos lo afirma. Así que en primer lugar, no te unas a una iglesia bautista reformada si tienes un rechazo a la predicación expositiva bíblica. Lo hacemos porque creemos en la suficiencia de las Escrituras. En segundo lugar, no te unas a una iglesia bautista reformada si tienes un rechazo a la fe confesional. Nosotros somos una iglesia confesional, nos adherimos a una confesión histórica. En nuestro caso es la Confesión Bautista de Londres de 1689. Hermanos, las iglesias bautistas reformadas están convencidas de algo. Y escúchame bien, ¿de qué? Estamos convencidos de que la Biblia es la máxima norma de materia de fe y conducta. Estamos convencidos de eso. Por eso es que usted puede entrar a nuestro canal de YouTube y se va a dar cuenta que estamos predicando la Biblia, terminamos con la Biblia, enseñamos libros enteros de la Biblia, porque estamos convencidos de eso. Nadie puede señalarnos lo contrario. No queremos creer nada espiritual que esté fuera de la Biblia. Pero siendo que todas las iglesias, escuchen bien, y sectas dicen creer lo que la Biblia dice, aunque creen cosas opuestas y contradictorias entre sí, nuestras iglesias creen que desde los tiempos apostólicos ha sido una sana costumbre resumir en cortas declaraciones las principales doctrinas enseñadas por la palabra de Dios. No es algo nuevo. Acompáñenme a 2 Timoteo 1:13, por favor. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Son las palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo. Dice 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Miren cómo Pablo invita a Timoteo a mirar al pasado. Retén la forma de aquellas sanas palabras que desde el pasado has oído por boca de este apóstol. O sea, Timoteo no tenía la tarea ni el llamado de tratar de ser innovador. Le dice Pablo, más bien sigue, continúa con lo que antes ha sido enseñado. Pablo invita a Timoteo como buen siervo de Dios y a nosotros al mismo tiempo, si quieres ser un hombre bíblico, una iglesia bíblica, siempre mira al pasado acerca de lo que han predicado y han creído nuestros hermanos. Ahora acompáñenme a la carta de Judas. La Biblia ni los apóstoles nunca rechazaron la fe histórica. Siempre nos invitan a mirar hacia atrás. Judas, allí es justo antes de Apocalipsis, Judas versículo 3, miren lo que dice la palabra de Dios. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. De nuevo ahora no solo Pablo, sino ahora Judas nos invitan a mirar hacia el pasado, mirar que han creído nuestros hermanos en el pasado, que han predicado nuestros hermanos en el pasado y continuar creyendo y proclamando esa verdad que puede ser probada con las Escrituras. La Biblia nunca nos manda a ser innovadores
Y más en tiempos de hoy, donde parece que lo que yo creo hoy, la iglesia por siglos no lo había visto. Miren, escúchenme bien esto, porque estamos hablando de la fe confesional. Desde el día 1 de la historia de la iglesia, desde el día 1, ha sido necesario, decía alguien, definir la verdad para separarse del error. Desde el día 1. Por ejemplo, en el siglo I se conoce, hay un documento que se llama como Didache. Si usted no lo ha leído, puede leer un poco sobre él. Se dice que este documento estuvo vigente en el año 60 después de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque para esta fecha todavía los apóstoles vivían. ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles tuvieron en sus manos este documento histórico confesional y nunca hay ninguna advertencia o rechazo a eso. Desde el inicio, desde el tiempo de los apóstoles, y le voy a probar que desde antes ya las iglesias tenían confesiones y credos para definir la verdad y separarse del error. Así que ser una iglesia confesional no es algo del siglo XXI, es más antiguo de lo que tú crees, tan antiguo como los apóstoles. Solo basta con leer un poco de historia de la iglesia para poder entender estas verdades. Por ejemplo, si usted sigue avanzando en la historia de la iglesia, tenemos el credo apostólico en el año 289 después de Cristo. Tenemos el credo niceno en el siglo IV. De hecho, muchos creen que dentro de la Biblia, sí, dentro de la Biblia, se usaban pequeñas confesiones de fe que ya eran utilizadas por la iglesia primitiva, no por la iglesia bautista reformada del siglo XVI. Volvamos al texto que leímos al inicio del culto. 1 Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3, y vamos a leer específicamente los versículos 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Ustedes no ven que en sus Biblias esta frase está como distribuida de una forma distinta? ¿Saben por qué? Porque históricamente se ha entendido que esta declaración, escrita en forma de poema, era una confesión de fe que ya la iglesia primitiva tenía. Incluso la cantaban como un himno. ¿Cuál era esta confesión que proclamaba esto? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esta confesión de fe que ya circulaba en la iglesia primitiva es incluida por el Espíritu Santo en la primera carta de Pablo a Timoteo. Así que la idea de los credos y las confesiones de fe es más antigua de lo que pensamos. La iglesia siempre ha tenido que hacerlo para definir la verdad y separarse del error. Ustedes recuerdan aquel episodio en los evangelios cuando Jesús se acerca a Pedro y le dice: ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Bueno, que tú eres que tú eres Elías, que tú eres esto. Pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y la respuesta de Pablo: que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una confesión de fe. Porque eso es lo que significa confesión de fe o credo. Son dos palabras que apuntan al mismo significado: yo creo. Por lo tanto, históricamente no existen los grupos que tienen confesión de fe y los que no la tienen. Te explico. Si yo te pregunto, ¿qué crees acerca de Jesús? Y tú me dices: yo creo que Jesús es el Dios encarnado que vivió una vida perfecta, murió en nuestro lugar y resucitó entre los muertos. ¿Saben qué es eso? Tu credo, tu confesión de fe. Estás expresando en tus palabras lo que tú crees. Así que no existe los que tienen un credo y los que no. No existe lo que no tienes una confesión y los que no. Todos tenemos una confesión. Mi pregunta es si la tienes escrita, si puedes argumentarla con la Biblia y si es histórica. O si es algo que solo has creído tú y que la iglesia en el pasado nunca ha visto o ha creído. De hecho, tú puedes venir a nuestra iglesia y tienes una ventaja enorme. ¿Saben cuál es? Tú puedes saber qué cree esta iglesia y estar clarito por 32 doctrinas. Por lo menos lo central lo vas a saber. Pero de los que vienen, yo no sé lo que creen. Yo no puedo saber lo que tú crees.
Es más, yo tengo tensiones más serias en cuanto a ti que tú en cuanto a mí. Porque tú puedes ver todo lo que yo creo, criticarlo, observarlo, pero yo contigo no. Al contrario, en cuanto pasa el tiempo es que me voy enterando que crees en esto, que no crees en aquello. Pero tú desde el día uno que llegas puedes saber lo que yo, incluso antes de venir, ya puedes saber lo que creemos como iglesia. Es una bendición enorme. Hermanos, la iglesia siempre ha tenido que definir la verdad para separarse del error, y los credos y las confesiones han sido útiles. ¿Por qué? Hermanos, las confesiones de fe promueven la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad comienza con un compromiso con la verdad. ¿Cómo vamos a estar unidos tú y yo si no hay un compromiso con la verdad? De hecho, entre más aspectos de la verdad tú y yo tengamos en común, más fuerte será nuestra comunión. Nosotros tenemos bonitas amistades con iglesias pentecostales. Desde el 2015 hemos distribuido más de 5,000 Biblias en toda Venezuela a iglesias pentecostales que vienen aquí. Nos sentamos con pastores, con pastoras, apóstoles, y aquí nos sentamos a hablar. Aquí no hay un repudio ni rechazo a ellos, a pesar de nuestro desacuerdo. Más de 5,000 de hombres que van a las cárceles, predican a las militares, a las calles, en muchos lugares. Adicional a eso, tenemos una academia donde la mayoría son pentecostales, un taller anual donde la mayoría son de diferentes denominaciones. No tenemos problema con eso. Pero si hay algo cierto es que con las iglesias con las que tenemos más puntos en doctrinas en común, tenemos relaciones más fuertes, a pesar de que estos son nuestros amigos y a pesar de que los amamos. ¿Sí entienden mi punto? Pero las confesiones también son buenas porque nos ayudan a proclamar y defender la verdad. ¿Qué verdad vamos a salir a proclamar si no entendemos cuál es nuestra verdad? Si no hemos definido cuál es la verdad. ¿Qué vamos a proclamar? ¿Qué vamos a defender? Y tú ves un hermano defendiendo tal aspecto doctrinal sobre la Trinidad, por ejemplo, y el otro hermano llega, ¡ey! Guarda silencio, mi hermano. Yo soy unitario, pero yo soy trinitario. ¿Y cómo definimos la verdad? Bueno, es que en esta iglesia nunca se definió si éramos unitarios o trinitarios. Eso genera problemas aún en las cosas más básicas. Las confesiones de fe ayudan a mantener el orden en la iglesia. ¿Cómo sabemos cuando alguien se está desviando de la verdad? ¿Cómo sabemos cuando alguien está promoviendo una división si no tenemos definido qué es la verdad? Mira, hermano, vamos a disciplinar a fulano porque está intentando dividir a la iglesia. ¿Y con qué? ¿Qué está enseñando tal cosa? Mi hermano, pero yo creo eso. Mi hermano, pero yo también. No, pero yo no lo creo, y se vuelve un desorden. Así que esto ayuda hasta a mantener el orden de la verdad y mantenernos en la verdad. Las confesiones también sirven para evaluar a los ministros de la palabra. ¿Cómo sabemos cuando un ministro de la palabra está calificado para predicar la verdad? Si un domingo se sube un pastor aquí a hablar que todos los hombres son depravados y muertos espiritualmente, y al siguiente domingo el otro pastor se sube y dice, el hombre tiene el poder y está capacitado en su libre albedrío de buscar a Dios por su propia cuenta. ¿Cómo puede eso bendecir a la audiencia? De ninguna forma. Pero las confesiones nos ayudan a eso, a evaluar a nuestros líderes. Cuando aquí se postula un candidato al ministerio pastoral, y los que están miembros aquí lo saben, en una asamblea privada se sienta aquí el candidato con un montón de preguntas teológicas que fluyen de la confesión, que tiene que argumentar bíblicamente delante de la asamblea para que la asamblea confirme el hombre que me va a pastorear está claro en la doctrina y conoce la palabra de Dios. Así de serio nos tomamos las cosas aquí. Pero también las confesiones de fe sirven para dar un sentido de continuidad histórica. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que no somos los únicos en creer eso? En creer tal doctrina. Porque hoy en día tú ves la gente se aferra a unas prácticas y miras a la historia de la iglesia y tú no ves que los creyentes en el pasado nunca concibieron tal práctica o tal doctrina. Obviamente, yo no estoy queriendo decir que porque una doctrina sea más antigua es más bíblica. No, porque hay muchas herejías antiguas. Pero lo que yo sí quiero decir es que el Espíritu Santo no comenzó a hablar a partir del siglo XXI. Y nosotros necesitamos mirar hacia el pasado y ver lo que han creído nuestros hermanos. Y si lo que yo creo es algo solamente de ahora, que lo han creído los pastores novedosos, que por cierto tienen alergia a la fe confesional, eso sí es bueno examinarlo. Hermanos, las confesiones históricas confirman
que hoy enseñamos lo mismo que enseñaron nuestros hermanos del pasado. Cuando hablamos de la predestinación, de la depravación total del hombre, de la elección incondicional, nosotros podemos mirar al pasado y rastrear y encontrar eso. Cuando miramos el bautismo de creyentes, podemos mirar al pasado, a las Escrituras y ver eso. Nos podemos dar cuenta que lo que nosotros enseñamos hoy, creemos hoy, nuestros hermanos en el pasado lo proclamaron y lo creyeron. Y una demostración de eso son los credos y las confesiones históricas. Así que en tercer lugar, ya hemos visto, no te unas a una iglesia bautista reformada si rechazas la predicación expositiva y si tienes un rechazo a la fe confesional, que las confesiones lo que hacen es elevar lo que la Biblia ya dice, no minimizarla. Pero en tercer lugar, no te unas a una iglesia bautista reformada si procuras una adoración centrada en el hombre. Y en los siguientes puntos espero pasar menos tiempo. Las iglesias bautistas reformadas mantienen un enfoque serio sobre la adoración. Y lo decimos y lo afirmamos aquellos que no nacimos siendo bautistas reformados, que pasamos años en otras denominaciones, predicando y afirmando verdades. Sabemos de dónde venimos. Creemos que la forma aceptable de adorar a Dios, verdaderamente a Dios, ha sido instituida por Dios mismo en la palabra de Dios. Es lo que nosotros llamamos el principio regulador. Hay muchas iglesias que dicen, bueno, el criterio para nosotros saber cómo adorar el domingo consiste en que podemos practicar y hacer lo que Dios no ha prohibido. Pero el principio regulador dice, solo vamos a traer a la adoración lo que Dios ha mandado. Porque si es Dios el centro de la adoración, por lo tanto debe ser Dios quien determina cómo Él debe ser adorado. ¿Tiene sentido o no? Yo no soy el centro de la adoración el domingo, así que no vengo aquí a adorar de acuerdo a mis preferencias con la música y la predicación. Si es Dios quien va a ser adorado, quien debe ser adorado, entonces es Dios quien debe determinar cómo Él debe ser adorado. La seriedad de este asunto se evidencia claramente en Levítico 10, 1 al 2, con el caso conocido de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, lo cual estaba relacionado con la adoración, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y me encanta lo que dice el autor de Levítico, que él nunca les mandó, no que él no había prohibido, sino que él nunca les mandó. Y solo estamos viendo un pasaje, hay mucha verdad en la que ver esto. Se han escrito libros enteros para probar cada punto que yo acabo de desglosar hoy en pequeños párrafos. Libros enteros. No de teólogos de Facebook, de hombres con un carácter probado, doctores en teología, con un testimonio impresionante. Por cierto, nuestra confesión de fe fue trabajada por más de 50 teólogos con un carácter probado que se dedicaron por un buen tiempo a estudiar las Escrituras y plasmarlo ahí. No simplemente fue un artículo que copié y pegué en redes sociales. Anteriormente se tomaban con seriedad el definir un credo, una confesión. Hoy en día somos muy ligeros y de acuerdo si el predicador me gusta, yo voy a asumir la postura teológica de ese predicador. Me gusta cómo predica fulano, yo quiero ser de su denominación. Anteriormente las cosas no se tomaban así. Hermanos, no podemos adorar a Dios de acuerdo a nuestras imaginaciones, deseos o intereses culturales. El culto de adoración solo debe contener lo que ha sido declarado de manera clara en toda la palabra de Dios. Por eso en la adoración no podemos incluir nada que no haya sido mandado por el Señor o los santos apóstoles. Y por eso en nuestra confesión, y lo van a ver en las clases, hay un capítulo entero dedicado al principio regulador de la adoración. Como dije al principio, mi interés hoy no es ser exhaustivo y desmenuzar con usted cada versículo, para nada. Hermanos, nosotros como Iglesia Bautista Reformada entendemos que el Dios que adoramos es un Dios de majestad. Nosotros entendemos que el Dios que adoramos es un Dios de gloria y santidad.
El Dios de la Biblia es aquel ante quien los ángeles de manera constante claman: santo, santo, santo. Nuestro Dios es muy grande y digno de suprema alabanza, y Él debe ser adorado como Él mismo lo ha determinado. Por eso cantamos himnos, por eso cantamos salmos, por eso promovemos el canto congregacional. Aquí no hay idea para la figura y para el grupo musical. Incluso nos esforzamos en que el sonido de los instrumentos jamás opaque la voz de la congregación. Y esto no es solo algo del Antiguo Testamento. Le invito a leer el Nuevo Testamento, le invito a admirarse de la adoración en el libro de Apocalipsis. Repito, de esto se han escrito libros enteros. Verdades que pueden ser argumentadas y probadas por la palabra de Dios. Por eso creemos que los himnos deben ser saturados con la palabra de Dios. Deben tener ese mismo espíritu de los salmos, que exaltan los atributos de Dios y el carácter de Dios. En cuarto lugar, no te unas a una iglesia bautista reformada si estás en desacuerdo en congregarte regularmente el día del Señor. No te unas a una iglesia bautista reformada si estás en desacuerdo en congregarte regularmente el día del Señor. Alguien decía que de los 10 mandamientos el más atacado hoy es el cuarto. Es interesante. Ya del mundo podemos esperar cualquier cosa, pero que entre aquellos que se llamen cristianos estemos peleando de si es mandamiento congregarse o no, eso a mí me produce mucho dolor. Y uno lo espera quizás de denominaciones donde el día sábado es el que entienden por mandamiento. Está bien. Y esto han sido debates de décadas que no vamos a resolver en esta noche. Pero de aquellos cristianos que entienden que el domingo es el día de congregarse, que todavía tengan pelea y acechen contra el cuarto mandamiento, ¿por qué no dice de manera literal el día sábado se ha cambiado el día domingo después de la resurrección de Cristo? Por lo tanto, ya cambiamos la ley y ahora el cuarto mandamiento queda siendo este. Y yo les he hablado antes que esto es algo que les encanta a las sectas y a los herejes, la idea del literalismo. Tiene que aparecer tal cual la palabra, tal cual literal. Si se manda debe decir tal cual, si se prohíbe debe producirse tal cual. Entonces, ¿para qué pastores y maestros que interpreten, analicen, estudien las escrituras, las proclamen, si sencillamente todo lo podemos leer literal e irnos a descansar? John Bunyan decía: un hombre mostrará más lo que hay en su corazón y lo que es su vida por un solo día del Señor que por todos los días de la semana juntos. Deleitarnos, sigue diciendo Bunyan, deleitarnos nosotros mismos en el servicio de Dios en su santo día proporciona una mejor prueba de una naturaleza santificada que esperar de mala gana la llegada de tales días. Las iglesias bautistas reformadas creemos que los creyentes tienen el deber de guardar un día a la semana para la adoración colectiva conforme ha sido ordenado en el Decálogo. Ese día, decía alguien, era en el Antiguo Testamento el séptimo de la semana, pero a partir de la resurrección de Cristo pasó a ser el primer día, tal y como fue practicado por la Iglesia Apostólica desde el siglo I, como vemos por ejemplo en uno de muchos textos, Hechos 27, el primer día de la semana, el domingo, reunidos todos los discípulos, partían el pan y escuchaban la palabra predicada por Pablo. Este es un día especial para que la familia de Dios se una para adorar, bajo la guía de sus pastores, centrados en la predicación de la palabra, entonando salmos e himnos, ofrendando de corazón sincero para el avance del reino de Dios y un día para celebrar los sacramentos. Si eres de aquellos que ves simplemente el día domingo como algo que instituyó alguien en la historia, un meramente humano, este no es el lugar para ti. Si eres alguien que piensa que puede faltar el domingo y nada importa porque Dios está en todos lados y puedo vivir como yo quiera, este no es un lugar para ti. Si tienes pensado rechazar el mandato de Hebreos 10, 23 al 24,
al 25, cuando dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que puedan tener ese tiempo para exhortarse y tanto más cuando ven que el día se acerca. El autor de Hebreos le pone un peso al tiempo de congregarnos. Dice háganlo, y más ahora que ese día se acerca. Que puede ser incluso ese mismo día del Señor en la mañana. ¿Dónde quieres que te encuentre el Señor? Si Él viene uno de esos días, un domingo en la mañana, ¿dónde quieres que te encuentre? Y yo sé que intentamos argumentar de mil formas para calmar nuestra conciencia. Yo lo sé. Porque en el fondo la ley nos acusa. Pero yo no quiero que te sientas esclavizado en tu conciencia si tú no crees que el día domingo es el día del Señor y que nos reunimos por mandato divino en este día. Si no lo crees, si no te importa el congregarte regularmente en una iglesia bautista reformada, no es un lugar para ti. En quinto lugar, no te unas a una iglesia bautista reformada si estás en desacuerdo con la disciplina y amonestación bíblica. No te unas a una iglesia bautista reformada si estás en desacuerdo con la disciplina y amonestación bíblica. Hermanos, la disciplina eclesiástica correctamente aplicada es esencial para mantener la pureza, la integridad y el crecimiento espiritual de la iglesia. Si tú quieres dañar la pureza de una iglesia, no ejerzan disciplina ni amonestación. Si quieres frenar el crecimiento espiritual de una iglesia, no ejerzas disciplina bíblica en ese lugar. Olvidamos que el Señor Jesucristo fue quien instituyó la disciplina eclesiástica en Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Me encanta que dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú. No dice, si tu hermano peca contra ti, espera que el que pecó contra ti venga a ti. No dice, tú que eres el agredido, tú que eres el ofendido, tú que dices ser la víctima, eres tú quien tiene el deber de ir buscar a tu hermano y ganarlo para Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y esto no es algo nuevo. De nuevo volvemos a mirar a la fe histórica, como hemos hablado anteriormente. En el siglo XVI, por ejemplo, marcó un momento crucial de la vida de la iglesia evangélica, ya que los reformadores protestantes, como ustedes saben, se separan de la iglesia católica romana. Esto provoca una fragmentación en estos grupos. Y esta fragmentación de estos dos grupos, entre los protestantes y la Iglesia Católica Romana, provocó la aparición de diversos grupos que se hacían llamar la Iglesia verdadera. Cuando esto surge, de que surgen tantos grupos y todos se hacen llamar la Iglesia verdadera, el pueblo de Dios tuvo que tomar acciones y definir marcas de acuerdo a la Biblia, marcas que distinguían a una iglesia verdadera de la que no lo era. Y de acuerdo a los cristianos de aquel siglo, 3 de las marcas no negociables que les ayudaban a diferenciarlo de una iglesia no verdadera, la primera era la predicación fiel de la palabra de Dios, cosa que en su contexto histórico lo separaba completamente del catolicismo romano, que tenía reservada la palabra solo para un grupo y la palabra estaba oculta para el resto del pueblo. La segunda característica de una marca saludable en aquella época era la administración adecuada de los sacramentos. Si una iglesia es bíblica, debe aplicar bien el bautismo y la cena del Señor. Y la tercera marca que distinguía a una iglesia bíblica verdadera de la que no lo era el uso de la disciplina eclesiástica auténtica. Una iglesia que no aplicaba disciplina bíblica a lo largo de la historia era considerada como una iglesia falsa. Y estos son el tipo de lugares donde muchos quieren ir. Si me reprendieron, me exhortaron y me disciplinaron, yo voy a ir a un lugar donde no sean tan estrictos, donde no sean legalistas, donde nadie me investigue mi vida, donde pueda vivir como a mí me dé la gana. Y donde si tengo la oportunidad destruir a la iglesia que me amonestó, porque yo soy súper piadoso, amoroso, bíblico, soy casi que Cristo chiquito en la tierra.
Pero la Biblia enseña que el mayor enemigo, uno de los mayores enemigos que tú y yo tenemos y que nos ha causado tanto daño a los nuestros y a nuestro prójimo ha sido nuestro pecado. Por lo tanto, la disciplina es un regalo que Dios nos dio para protegernos a nosotros mismos de nosotros mismos. Así que la pregunta es, ¿tu iglesia te protege? Porque la primera marca de que tu iglesia te protege es la disciplina eclesiástica, la amonestación bíblica contra tu pecado. Si tú estás en un lugar, por muy lindo y cuchi que se vea, pero la disciplina bíblica no es algo que se cree ni se practica como la palabra lo determina, tú estás desprotegido. Completamente desprotegido. Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 4 al 5, de nuevo miramos hacia la palabra de Dios. Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablando del caso de inmoralidad que los corintios habían dejado pasar porque se creía más misericordioso que los demás. Pablo más bien, ¿cómo tilda esta iglesia que se tomó el tiempo de no reprender el pecado de ese hombre? Pablo le dice, ustedes son arrogantes, no más piadosos, misericordiosos ni amorosos, arrogantes. Y él le dice, más bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, porque es una autoridad de la iglesia, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y yo tengo un sermón en nuestro canal de YouTube sobre este texto, si quieren saber más lo que eso significa. Hermanos míos, ¿cuándo nos volvimos tan sensibles? ¿Cuándo nos volvimos tan generación de cristal? ¿Cuándo? ¿Cuánto dejamos de ser esa generación que recibía disciplina por su pecado, asumían sus responsabilidades y avanzaban? ¿Cuánto nos volvimos así, que ahora siempre somos la víctima? ¿Cuándo nos pasó? Miren, hace años era muy común que la gente fuera a la iglesia para ser animados, edificados y confrontados. Hoy en día la gente viene a la iglesia a esperar cómo el pastor confronta a otros. ¿A qué me refiero? Yo salgo el domingo en la mañana y digo, Señor, háblame hoy a través del predicador. Y cuando el predicador me habla, yo creo que usted tiene algo personal conmigo. Porque me hablaste a mí, me confrontaste a mí. Tú no venías a que la palabra de Dios te confrontara y te edificara. No entiendo. Pero es que justo cuando comenzó la clase de que si no quieres asistir a una iglesia bautista reformada, tal cosa, yo vi que él hizo una miradita así como serio. ¿Cuándo nos volvimos cristianos de chocolate? Solo un poquito de calor y nos derretimos. ¿Cuándo? Ya no se puede amonestar a nadie, disciplinar. Y creo que es por el hecho que vivimos en una generación que no quiere nada con las autoridades. Los hijos ya no quieren someterse a los padres. Ya es muy fácil con el argumento de hacer valer mis derechos, rebelarme contra autoridades y gobiernos. Hoy en día queremos es la anarquía. Y eso ha permeado nuestra cosmovisión. Y venimos a la iglesia y no queremos someternos a los pastores. No queremos someternos a las autoridades de esa iglesia, a la doctrina de esa iglesia. Y por eso yo a veces le digo a la gente cuando dicen, pastor, yo me siento tan feliz en trono de gracia. Yo amo mucho mi iglesia. Mira, trono de gracia es una cosa, pero... ay. Y yo les digo, tranquila.
Deja que llegue el día que te amonesten, que no se haga lo que tú quieras, y ahí chequeamos a ver si eso es cierto. Pero por ahora, calmadito. Porque yo he escuchado tanto de ese amor, pero llega el momento que me amonestan. Gente que uno le invirtió tiempo y amor, y luego van a otros lugares a desacreditar a los que les invirtieron amor. ¿Sí, hermano? Y repito, por si acaso dicen, ¿será que pasó algo la semana pasada? Porque nos encanta andar curioseando. No, hermano, desde el día 1 que nos comenzamos a reunir en la sala de mi casa de mi suegra, las 10 personas, comenzamos a experimentar eso. Porque esto no es algo de época o de iglesias grandes, pequeñas, del corazón. Pero ¿cuándo nos volvimos tan sensibles? ¿Cuándo? Esta iglesia cree firmemente en la disciplina bíblica y amorosa. Esta iglesia no va a tolerar el pecado de nadie y va a ser reprendido. Y si no hay arrepentimiento, aquí no puedes estar. ¿Por qué? Porque has rechazado la ayuda. Has rechazado la gracia que te fue mostrada por medio de la reprensión de otros. Y no solo eso, has decidido seguir en tu pecado. Porque lo que hace que un creyente no sea creyente no es si peca o no. Es su falta de arrepentimiento o su falso arrepentimiento. En último lugar, no te unas a una iglesia bautista reformada si no estás dispuesto a cuidar y a dejarte cuidar de tus hermanos. No te unas a una iglesia bautista reformada si no estás dispuesta o dispuesto a cuidar y a dejarte cuidar de tus hermanos. Como iglesia bautista reformada creemos profundamente en lo que la Biblia enseña sobre la santificación progresiva. Cada hombre y mujer que ha sido salvado por la gracia de Dios se encuentra en un proceso de santificación progresiva. ¿Qué implica eso? El ser conformado a la imagen de Cristo cada vez más. ¿Qué implica eso? No solo un aborrecimiento y batalla contra el pecado, sino un amor creciente y deleite hacia el Dios que servimos. Eso es. Y dentro de esa santificación progresiva, Dios el Padre, por medio de su Espíritu, ha determinado medios para lograr ese propósito en nosotros. Uno de esos medios son las disciplinas espirituales, la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, pero otro de esos medios es la comunión de los santos. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, por favor. Demos de nuevo que sea la palabra de Dios la que hable y no nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 17, Efesios 3, 17 al 18. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo está orando aquellas cosas que él anhela por la iglesia en Éfeso. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender de manera solitaria, aislada. ¿Dice eso? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Pablo está diciendo que una verdad tan profunda, que hay verdades importantes, cardinales, centrales en la Biblia, como el amor de Dios, su atributo, su esencia y su obrar, que no pueden ser conocidas como Dios ha determinado que sean conocidas si no se conocen con todos los santos. Necesitas a la iglesia y la iglesia te necesita. Somos una familia. Estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Suena muy bonito eso, que a mí me hicieron algo en una iglesia y ahora yo ando solo y busco a Dios a mi manera. Suena lindo, pero eso no es concebido en la palabra de Dios y tú no eres más sabio que Dios. Hermanos, la Biblia es clara cuando nos dice sobrellevar los unos a los otros las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, como dice Gálatas 6:2. La Biblia nos dice, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:12 al 13. También la Biblia nos manda, ámense los unos a los otros, como dice Romanos 13. Primera de Juan 3:11.
La Biblia nos dice, amonéstense en bondad, Romanos 15:14, estimúlense unos a otros a las buenas obras, Hebreos 10:24, Colosenses 3:16, confiesen sus pecados unos a otros y oren por otros, Santiago 5:16. La Biblia está saturada de mandamientos que solo se pueden aplicar estando juntos, cuidándonos y dejándonos cuidar. Esa idea de que yo soy cristiano a mi manera, aislado, nadie va a entender mi situación, solo yo la entiendo. Nadie tiene la madurez para aconsejarme. Detrás de eso hay orgullo y un espíritu independiente y egocéntrico que tarde o temprano su propio pecado terminará ahogándolo o ahogándola. No fuimos diseñados para batallar solos, ni para caminar solos en la carrera de la fe. Las personas solitarias en la iglesia, aisladas, que no rinden cuenta a nadie, debo decirles que muchas veces son la mayoría en caer. O, de acuerdo al autor de Hebreos, los primeros en endurecerse en su corazón. No te unas a una iglesia bautista reformada si estás de acuerdo con la predicación expositiva. No te unas a una iglesia bautista reformada si tienes un rechazo a la fe confesional. No te unas a una iglesia bautista reformada si procuras una adoración centrada en el hombre. No te unas a una iglesia bautista reformada si estás en desacuerdo en congregarte regularmente el día del Señor. No te unas a una iglesia bautista reformada si estás en desacuerdo con la disciplina y amonestación bíblica. No te unas a una iglesia bautista reformada si no estás dispuesto a cuidar y a dejarte cuidar por tus hermanos. Cada una de estas verdades pueden ser probadas en las Sagradas Escrituras. Cada una de estas verdades han sido definidas y proclamadas, defendidas y proclamadas por la iglesia a lo largo de los siglos. Y estas verdades son algunas, no todas, de aquellas que nos distinguen. Pero si tienes un corazón humilde y quieres crecer entre nosotros, las puertas de esta iglesia siempre estarán abiertas. Pero sencillamente tu intención es ser el protagonista, estás por encima de los demás y yo tengo la razón y voy a seguir creyendo lo que creo. Te animo a ir a un lugar donde creas lo que tú crees. Aquí nunca se te va a obligar a creer lo que creemos. Tienes toda la libertad de un lugar donde crecer. Y no lo hacemos por mal, sino por amor a ti. Yo he visto muchos hermanos que han salido de aquí y puedo verlos hoy servir con gozo y adorar con gozo cuando están en un lugar donde realmente tienen más puntos en común. Y no han dejado de ser nuestros hermanos. Y ahora tienen mayor libertad. De esa forma se mantiene nuestra hermandad y al mismo tiempo se promueve la unidad de nuestra iglesia. Y siempre y cuando, repito, hay un espíritu humilde, siempre habrá un lugar aquí para ti. Siempre. Alguien decía, para entrar a nuestra iglesia, hablando de la membresía, que es otra marca de una iglesia bautista reformada, la puerta es estrecha. Porque no queremos que incrédulos sean miembros de nuestra iglesia. Creemos en una membresía regenerada. Pero la puerta de atrás de salida es ancha. Para aquellos que realmente quieran perturbar la unidad, la humildad de nuestra iglesia, es ancha. Pero nuestro deseo es que muchos de ustedes se quedan aquí y echen raíces entre nosotros. Ese es nuestro anhelo. Que muchos de ustedes con un espíritu humilde sirvan junto a nosotros. Ese es nuestro anhelo. Y que juntos cada domingo nos admiremos del Dios tan glorioso que intentamos predicar cada domingo. Y digo intentamos porque nos quedamos cortos del Dios tan glorioso y sublime que tenemos. Y que podamos crecer y esperar la segunda venida de Cristo juntos. Y que podamos demostrar en medio de nuestras diferencias que realmente el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Pero queremos que des un paso informado y no bajo coacción o presión. Para nosotros una iglesia bautista reformada no es una simple denominación. Es el sinónimo de una iglesia bíblica. Una iglesia reformada es una iglesia bíblica. Porque podamos probar nuestras prácticas y fundamentos y creencias con la santa palabra de Dios. Y estaremos dispuestos a vivir y a morir por ellas. Porque no son simplemente sugerencias, son verdades que el Espíritu de Dios nos ha dado luz y que nos ha permitido entender luego de un estudio serio de las Escrituras.
Así, queridos hermanos, si crees que lo que acabo de mencionar hoy está en la Escritura, puede mostrarse en la Escritura, eres bienvenido entre nosotros. Crezcamos juntos, proclamemos la verdad juntos y defendamos la verdad juntos. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia debe mantenerse pura y debemos rechazar el pecado, comenzando con nosotros mismos. Y proclamar al mundo la unidad que Cristo ha traído a nosotros por medio de su verdad. Oremos. Gracias por la iglesia que nos ha regalado, Señor. Gracias por la iglesia que nos diste. Es triste cada año que nos toca escuchar de personas cuántos sufren en muchas congregaciones donde tu palabra no es predicada, donde más bien el hombre es engrandecido, donde da igual la vida que llevamos. Es triste escuchar todo eso. Y reconocemos que el entendimiento de las verdades que hemos recibido ha sido por tu gracia. Porque si no hubiese sido tu gracia, tu luz, estaríamos igual en ignorancia. Por lo tanto, no somos superiores a los demás, pero sí estamos agradecidos de entender tu verdad, de proclamar tu verdad y de ser responsables de proteger tu verdad. Porque tú has pedido al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sin tu verdad no hay santificación. Sin tu verdad no hay crecimiento. Sin tu verdad no podemos obedecerte correctamente. Por lo tanto, concluimos que la doctrina sí importa. Por favor, ayúdanos a valorar la verdad en días donde a nadie parece importarle. En días donde todo el mundo dice tener su verdad, tu verdad. Y olvidemos que la verdad solo viene de ti. Oh Señor, ayúdanos a echar raíces en esta congregación con un corazón humilde y amoroso. Ayúdanos a fortalecer las relaciones entre hermanos y servir juntos en nuestra batalla contra el pecado. Ayúdanos a seguir sirviendo juntos en proclamar las buenas nuevas. Ayúdanos a procurar la paz, pero ayúdanos también a estar unidos en la verdad. Señor, gracias por cada iglesia sana en el mundo, bautista reformada o no reformada, que esté predicando la verdad en el mundo. Gracias. Guárdanos de desviarnos, Padre, porque hay muchas iglesias que se desviaron de la verdad. No queremos ser una de ellas. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo fieles a nuestra fe histórica, a poner tu palabra por encima de todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.